público y radio escucha. Muy buenos días, Nada, y buenos días, Puerto Plata, por esta mañana primaveral, donde se hacen apreciaciones hasta de carácter esotérico, vinculado directamente con el equinoccio de primavera y el anuncio del solsticio de verano. Así es. Pues como le digo, le reitero, para mí es un inmenso placer. Como el tiempo apremia, vamos a iniciar con esta primera pregunta. ¿Qué opinión le merece la controversia sobre la modificación del Código del Menor? Bueno, mira, la situación responde a un fenómeno social, pero realmente las leyes tienen un objetivo básico muy puntual. Son aplicables en el tiempo y en el espacio. O sea, las leyes están para resolver problemas sociales. Y evidentemente el tema relativo a los menores en conflicto con la ley es algo relevante porque la tasa de delincuencia ha crecido de forma muy acelerada y hay que buscarle una respuesta. Pero tenemos el problema de que hasta cierto punto nos encontramos un poquito atados porque somos signatarios de acuerdos y tratados internacionales que limitan nuestro accionar. Eso quiere decir que las leyes que nosotros hacemos tienen que ser coherentes con los tratados internacionales del cual el país es signatario. Así que las reformas se pueden dar, pero sin violar estos reglamentos, lo que nos hace un manejo de discusión bastante interesante en ese sentido. Muy bien. ¿Cuáles son los cambios fundamentales que, según su opinión, tendría que introducirse a este texto? Hay una pregunta bastante interesante que surge como eso. Cuando un menor entra en conflicto con la ley, ¿es una víctima o es un victimario? Es una de las grandes discusiones que se han armado en el momento. ¿Por qué un menor tiene que violar la ley? Una pregunta. ¿La viola porque no tiene alternativa de vivir con ese sistema legislativo? ¿La viola porque tuvo en peligro en su infancia, no tuvo protección, no tuvo educación y es una consecuencia de lo que nosotros sembramos? En un momento histórico se presentó una cumbre, de esas cumbres que hacen esos países poderosos, y al final de la cumbre hubo una persona que levantó la mano y ya prácticamente se habían cerrado los debates, pero tratándose del estado que representaba, se le dio la oportunidad, que fue el estado del Vaticano. Y la pregunta que él hizo, o decían que el problema era la miseria, que era el hambre, que era el ecosistema, que era el armamentismo nuclear. La gente del Vaticano dijeron que el principal problema era el ser humano que nosotros habíamos creado. Justamente esta sociedad consumista y estereotipada ha generado, por vía de consecuencia, un ser humano adaptado a esas reglas. Entonces, estos menores tal vez son una consecuencia de lo que nosotros mismos creamos. Si esta hipótesis, esta tesis es cierta, de que ellos son la consecuencia de nosotros, entonces seríamos una víctima, en parte, de lo que nosotros mismos les sembramos. Y tal vez, en vez de nosotros pensar directamente en sancionarnos, tenemos que autosancionarnos, porque ¿qué hicimos nosotros para evitar que esto sucediera? ¿Cuál fue nuestra actuación para garantizar que estos niños pudieran crearse un ambiente de paz, de educación y de progreso, cuando hay corrupción, cuando hay robo, cuando no se creen las autoridades, cuando aquí cualquier individuo sin justificación lícita le produce una riqueza? Mira, que hubo una época, en los años 80, que se conoció como la guerra de las papeletas. Yo lo recuerdo muy bien. Sí. Sobre todo se dio en el ámbito de los medios de comunicación. Sí, también se dio en ese mismo fenómeno lo que fue el desarrollo de los Dominican York. Eso fue un tema en el cual se pusieron de moda la palabra cadenú. En un cadenú se crean personas que sirvieron una cadena, por lo general con un medallón de la Virgen de la Altagracia, y se sirvieron unos carros bastante lujosos. Y ese dinero que ellos exhibían era la consecuencia del negocio ilícito de la droga. En ese momento la gente llamaba la mafia, solamente es la mafia. Se produjo una inversión de valores porque realmente cuando habían hijos de profesores siempre han tenido respeto, porque son las personas, los profesores, a lo que la sociedad le ha encomendado la preparación técnica de sus hijos, la preparación profesional. Entonces los hijos de los profesores siempre se miraban con mucho respeto y al profesor también.
Cuando llegan estos señores, los cabeluces, que usted veía que uno del profesor iba humildemente con una camisa pobre, bastante, un muchachito pobre, con las condiciones económicas precarias, como siempre han vivido los profesores, pero con la dignidad de ser hijos de educadores, iban a su colegio, venían estos muchachos, hijos de estos Dominican York, hijos del dinero ilícito, que iban montados y con ropa, una indumentaria muy costosa, exhibiendo un derroche de riqueza y de poder que no podía presentarlo el hijo de la humildad. Entonces, este niño se cuestionaba, y la sociedad se cuestionaba, ¿hasta dónde vale la pena respetar la ley? Si yo, por respetar la ley, vivo en una extrema miseria, y estas personas que son hijos de los que violaron la ley, los violadores de la ley exhiben mucha riqueza. Entonces, se exhiben riqueza, exhiben poder, disfrutan de lo mejor. Entonces, tú dices, ¿por qué tengo que respetar la ley si me deja más beneficio violarla? Entonces, lo único que podía frenar eso era imponerle pena y castigo como se hizo con esto, pero es una gran persecución, se armó la guerra de papeles, se armó esa guerra, se metieron presos muchísimos Dominican York, y ese símbolo de riqueza y de poder que dejaba el narcotráfico, o que dejó el narcotráfico en ese modelo de los 80, quedó muy reducido posteriormente, aunque ha tenido un nuevo auge ahora, en otro estilo. En otro estilo. Usted ha dicho varias cosas que me tienen que llevar a hacer algunas afirmaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la modificación, que usted dice si tendríamos que definir si es victimario o víctima. Yo le pregunto, se han hecho muchas modificaciones al Código Penal, incluso desde el mismo momento que se sacó del Código Penal normal el código que iba a legislar y que iba a valorizar los delitos del menor. Se hizo un código especial para el menor. Hemos llegado a este país hasta el punto que se han hecho varias modificaciones a la misma Constitución, que debe de ser nuestra carta magna, que debe ser sumamente respetada y que los políticos han hecho pues como un traje a su medida. Entonces, a pesar de todos esos cambios, hemos visto que no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, pues no ha bajado la criminalidad. Entonces yo quiero que a nivel personal usted nos dé su opinión acerca de si usted cree que realmente esta sería una solución. Bueno, mire, realmente el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, el Código del Menor, sus diferentes reformas, lo único que ha hecho es regularizar el tratamiento que se le debe dar a un menor ante la realización de una violación a la ley. Realmente el robo lo tipifica el Código Penal. La ley 5088 establece lo que es narcotráfico, lo que es consumo, lo que es distribución. El Código Penal establece lo que es una estafa, lo que es un abuso de confianza. Lo que la ley regula, el Código del Menor regula, es el tratamiento que se le debe dar a un menor cuando entra en conflicto con la ley. Ahí es donde básicamente se toman las consideraciones. Dicen, bueno, ¿hasta dónde se considera un niño diferenciado de un adolescente? Dice, bueno, el niño se califica hasta los 12 años niño, de los 12 a los 18 se califica adolescente. La prisión se le pone desde los 13 años hasta los 16, de 1 a 3 años, de los 16 a los 18, de 1 a 5. Cuando ahí te pueden condenar, por ejemplo, con 17 años, con menor de edad 5 años, pero cuando cumpliste los 18 hay que soltarte. Y no solo soltarte, sino borrar tu expediente, porque hay que darte una oportunidad que tú realices ya como adulto, que empieza a hacer una nueva vida sin tacha, una nueva oportunidad de la sociedad, y a veces el muchacho no cumple ni su pena, ni su labor de reeducación. Evidentemente algo anda mal. Algo anda mal porque no ha funcionado ni aquí, ni ha funcionado fuera. Algunas personas dicen que tal vez nuestra legislación no fue lo suficientemente sutil como debería ser, porque en principio lo que se trató fue de un carácter tal vez de protección a los niños haitianos nacidos en el país. Entonces, si usted analiza, por ejemplo, que lo que se ha querido regular básicamente es el derecho que tiene el hijo de un extranjero de compartir con sus padres, de que se dé una nacionalidad, de que se tenga acceso a la educación, a documentos y cosas así. Pero bueno, si se concentraron básicamente en esto y descuidaron el tema del sancionamiento a los menores y las diferentes alternativas positivas que se podrán realizar para garantizar que no se cometan
actos delictivos